Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo veremos qué es la subcontratación o también llamada desintegración vertical. La subcontratación es el proceso empresarial mediante el cual una sociedad contrata con empresas externas las operaciones que antes realizaba y que ahora decide no hacerlas externalizándolas. Dicho de otro modo, mediante la subcontratación, la empresa contratista encarga a la empresa subcontratada la realización de una actividad en unas condiciones estipuladas, con la garantía de que le comprará su producción si cumple estas condiciones. Estos acuerdos entre empresas suelen ser estables y están basados en la confianza mutua entre ellas y en la expectativa de obtener beneficios recíprocos. Es decir, es beneficioso para ambas partes. Por un lado, la empresa contratista se puede centrar en realizar las actividades claves de su negocio. Y por otro lado, las empresas subcontratadas gozarán de ciertas ventajas que les ayuden a ser útiles en el mercado y satisfacer diversas necesidades. Ejemplo de subcontratación. Un ejemplo de subcontratación es el que realizan muchas compañías del sector textil, que subcontratan la mayoría de las actividades de fabricación de las prendas a países tercermundistas, donde el costo es más barato para luego ellas venderlas en sus países respectivos. Ventajas y desventajas de la subcontratación. Las principales ventajas de subcontratar son las siguientes. La primera ventaja son los costes. Por norma general, una compañía subcontratada tiene la capacidad de ofrecer unos precios menores en comparación a lo que le costaría a la empresa que solicita sus servicios si lo hiciera por su cuenta. Este tipo de ventaja puede aparecer por diversas razones, como pueden ser haber desarrollado economías de escala o cierto grado de especialización en un proceso productivo en particular, es decir, el efecto experiencia. La segunda ventaja es la flexibilidad de volumen. Ante cambios en el mercado que provoquen un aumento del producto o servicio, las empresas pueden encargarse de satisfacer este aumento de pedidos recurriendo a la subcontratación. La tercera ventaja es la capacidad técnica o financiera. A menudo, las empresas subcontratadas tienen la oportunidad de realizar cierto tipo de trabajos que otras no pueden. Esto ya sea por conocer el proceso productivo en particular o por contar con los recursos necesarios para afrontar dicha actividad. Y por último, ventajas fiscales y legales. Las empresas pueden localizarse en zonas donde exista otro tipo de legislación que haga más atractiva el desarrollo de ciertas actividades y por lo tanto la obtención de mayores márgenes de beneficio. Por otro lado, los principales inconvenientes de subcontratar son los siguientes. Riesgo de elegir una mala empresa. Si no se escoge bien la empresa proveedora de servicios, esta puede desmejorar la imagen de la firma contratante. Riesgo que el proveedor se vuelva competidor del contratista. La empresa subcontratada podría aprovechar el conocimiento de su cliente para convertirse en su competencia. Y por último, el riesgo de que el coste reducido pueda ser mínimo. El beneficio esperado por la subcontratación, considerando lo que le costaría a la empresa desarrollar ella misma esa actividad, puede no ser tan alto como el esperado. Con todo esto me despido por hoy. Espero ver si ayuda y ya así por favor suscríbete a mi canal para estar al tanto de nuestro curso gratuito sobre la economía de la empresa. Cualquier duda o sugerencia por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.